Y bueno, antes de, ¿no?, de poner como en circulación las preguntas, sí quería como ver qué os había parecido los textos y un poquito explicar el porqué, ¿no?, de estos. ¿Los habéis podido leer todos o cuándo os habéis leído? ¿Cuál? Ay, yo digo, ay, ¿cuál? ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? No me acordaba que estaba el de Butler. Butler y Leticia Sapsay, ¿lo habéis leído? ¿No? Es muy bueno, es que Leticia Sapsay, o sea, como que sí. Para mí ella tiene un diálogo constante con Butler, no es que sea tan diferente, ¿no? Pero ella está haciendo, Leticia Sapsay creo que está haciendo o intentando hacer un esfuerzo de traducción constantemente, ¿no? A pesar de que es una traducción que podríamos cuestionar un poquito, porque tampoco es que ella esté ubicada geopolíticamente en lo que se llama sur global, sino que ella está en la London School of Economics, ¿no? Pero sí creo que está constantemente, ¿no?, como en esa cosa de articular una crítica que tenga en cuenta cómo la podemos aterrizar en lo local en contextos latinoamericanos, ¿no? Y un poco la idea de poner estos diferentes textos, bueno, las ideas eran varias, ¿no? Con el de Butler, yo lo que pretendía un poco es ver, bueno, Butler no hay solo una, por decirlo de algún modo, sino que hay varias, ¿no? Y cuando trabajamos temas de género y así, siempre la tendencia a irnos a la Butler solamente de la performatividad, ¿no? Cuando ella tiene todo un otro trabajo que tiene que ver con políticas de Estado, que tiene que ver con movimientos sociales en general, no solamente con políticas sexuales identitarias, que de alguna manera seguiría con esta lógica que hemos seguido en el seminario, en la cual empezamos intentando entender cómo un sujeto se constituye el sujeto de género, y en ese tránsito para entender lo que nos pasa es que ese sujeto se acaba descentrando, ¿no? Acaba perdiendo la centralidad en nuestro análisis y la centralidad la acaba tomando lo relacional y lo afectivo, ¿no?, que es lo que finalmente va configurando esos procesos subjetivos y corporales, ¿no? Esto es muy importante a la hora de ver cómo hacemos las traducciones políticas, y creo que en este pequeño texto de Butler sí podemos ver cómo ella hace un esfuerzo por politizar desde un lugar donde el sujeto se podría decir que empieza a descentrarse, o por politizar, ¿no?, la teoría que plantea en un contexto en el cual ya no podemos hablar solamente de una, a ver, ¿cómo sería? De una, podríamos utilizar el mismo concepto de Butler, de una precariedad o de una precariedad o de una violencia de Estado solamente dirigida por cuestión de sexo o género a los sujetos, ¿no? Como ya no podemos pensarlo así, porque, como hemos dicho en otras sesiones, las identidades, dijéramos, por entendernos de una manera dentro del marco que estamos hablando, son interseccionales, es decir, nunca vamos a encontrar un sujeto que solamente esté atravesado por la racialidad, por el género y la sexualidad, sino que está atravesado de múltiples maneras. Pues creo que ahí es donde también el concepto que nos propone tanto de precariedad como de precariedad nos sirve para ver cómo traducimos o cómo producimos artefactos de traducción de nuestros trabajos, ¿no? De nuestros trabajos que sí se centran en la cuestión de género y sexualidad, pero que inevitablemente se van a encontrar, ¿no?, con todas estas otras variables, y que además, al ser elaborados desde un posicionamiento como el que hemos estado trabajando en este seminario, requieren o requerirían, ¿no?, esta traducción, ¿no? No es una exigencia, no es algo que quizás no sale en la maestría, quizás no sale en el doctorado, quizás sale en forma de artículo, quizás sale en forma de una acción determinada, quizás sale en forma, por ejemplo, pensemos un poquito en qué significa politizar nuestras investigaciones, ¿no? Hay la posibilidad de politizar a través de textos, ¿no?, que produzcan cuestionamiento,
que produzcan desplazamientos de las fronteras que normalmente limitan la producción académica, que visibilicen, si se quiere, otras formas de vida, ¿no? Desde un lugar no victimizante. O sea, eso serían posibilidades desde lo textual, pero también politizar, desde mi punto de vista, significa ¿qué movilizamos mientras estamos haciendo la investigación? ¿No? ¿Qué procesos podemos detonar en conjunto, me refiero, en esa colaboración que significa hacer una investigación, ¿no? Y puede ser hacer una investigación o puede ser hacer un proyecto de intervención de una organización o puede ser escribir un artículo periodístico, da igual. Más bien es, durante el proceso, ¿no? También politizar significa, ¿no? Estar en una posición de reflexividad y de conversación, ¿no? Como íbamos diciendo en otros seminarios, que nos permita que ahí se detonen cosas y dos, que nos demos cuenta que se están detonando cosas, ¿no? En las cuales vamos a participar desde diferentes posiciones o de diferentes maneras. No significa que tengamos que liderar un movimiento, no significa que, ¿no? Cada quien todo lo contrario, sino más bien encontrar una posición más bien orgánica, ¿no? de cómo nos fluya en la investigación. Eso sería otra posibilidad de traducción de nuestras investigaciones desde mi punto de vista, ¿no? Y luego también otra posibilidad sería, bueno, una vez tengo, entre comillas, 1500 comillas, mis resultados de investigación, ¿no? Que los pongo entre 1000 comillas porque creo que las investigaciones no se acaban cuando entregas una tesis, pero bueno, voy a comenzar. Una vez tengo esos resultados, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿No? ¿Cómo los quiero manejar? Y cómo los vuelco también sobre el campo en el que he trabajado. Bueno, y otra cosa sería algo que atravesaría toda la investigación, que sería si partimos de que queremos producir conocimiento encarnado, pensamiento encarnado, si partimos de una posicionalidad determinada, que bueno, que esto es ineludible, ¿no? Cuando la explicitamos y todo, eso también abre una serie de posibilidades en nuestro horizonte de ese proceso, ¿no? Y una serie de posibilidades en cuanto a análisis y en cuanto a escritura, ¿no? Entonces, en cómo queremos también, el cómo escribir cómo ha sido el proceso, lo que implica escribir una tesis, por ejemplo, o un libro, es cómo escribir sobre ese proceso, también es una forma de politizar la investigación. Por ejemplo, cuando fue mi defensa de la tesis, una cosa que me dijeron, no sé si lo he comentado aquí o no, porque ya tengo un poco de lío de las clases, pero era, tendrías que especificar, esto fue muy chistoso, ¿por qué usas la palabra, que eso tiene que ver con lo de cómo escribimos, ¿no? ¿Por qué hablas de compañeros y compañeras del grupo en vez de personas que asisten al grupo de habitantes de la Clínica Condesa? ¿No? Que es como, porque he participado 2 años del grupo y sí considero que son mis compañeros y compañeras, pero no, o sea, eso tiene que ver, no es tan al azar, o sea, es algo que yo antes, mientras escribía, yo ni lo cuestioné. O sea, yo me lo cuestioné cuando en la tesis, una de las preguntas de defensa de tesis me dicen eso y yo digo, ¿cómo? ¿No? Entonces, pero son ese tipo de cosas que creo que sí que hay que reflexionarlas, que yo no lo pensé en ese momento, lo pensaba a posteriori, ¿no? Pero que sí denotan una posición en nuestros trabajos, ¿no? Y también una posición pueden ser también posiciones epistemológicas y metodológicas, de no usar siempre lo mismo, ¿no? De no usar siempre la palabra compañeros, por ejemplo, y seguir usando otras palabras también, ¿no? Como intentar generar, o sea, no podemos obviar que todo trabajo escrito que viene de una investigación, no podemos obviar que genere ciertos tipos de representaciones, ¿no? Es decir, sea o no que hayamos intentado producir pensamiento encarnado, siempre va a estar produciendo representaciones. Por eso es importante estar pilas, ¿no? De esas representaciones que producimos. Entonces, asumiendo que las vamos a reproducir, a generar, es más bien, ¿no? ¿Qué es lo que queremos generar con el trabajo? Porque podemos generar representaciones planas que objetivan, ¿no?
o podemos intentar generar representaciones que detonan cosas, ¿no? Que detonan cosas en el sentido como un poquito volviendo a Haraway, ¿no? No se trata de generar representaciones que intentan ser un reflejo de la realidad, sino más bien que se trata de intentar generar figuraciones, nos dirá Haraway, que en lugar de cerrar, abren, ¿no?, las posibilidades. Y esto es lo que me gustaría a mí, como estas diferentes formas que tendríamos de pensar en la politización de nuestros trabajos, es lo que me gustaría a mí que lo pensáramos desde las preguntas mismas, ¿no? Y os ponía los textos porque creo que finalmente, bueno, son de diferentes tipos, ¿no? El de Butler creo que apunta hacia, bueno, que nos muestra un desplazamiento de la autora, de ella, que tiene que ver con un desplazamiento también de su forma de entender el sujeto, y que luego además se va a ver, después de este texto ya tiene otras producciones, ¿no?, donde empieza a poner, donde ponía el cuerpo al principio, empieza a poner el afecto, que es lo que está un poco haciendo ahora. Hay el nuevo libro que tiene de los sentidos del sujeto, yo no lo estoy leyendo, no puedo decir nada sobre él todavía. ¿Está en español? Sí, en el 2015 lo tradujeron. No sé de qué año es, yo creo que debe ser Los sentidos del sujeto, y ya es el título traducido, ¿no? Pero ella está ya desplazándose a ese campo de lo afectivo, que yo creo que con sus conceptos de precariedad y vulnerabilidad ya estaba, ¿no?, rozando ese campo y descentrando al sujeto. Y proponía ese texto porque creo que puede ser una manera de enlazar lo que hemos visto en el seminario, ese descentramiento, con una posible forma de politización en lo que tiene que ver con lo teórico, ¿no?, en lo que tiene que ver con producir teoría crítica, ¿no? Fíjense que sí es notorio el desplazamiento de la autora, porque en mi opinión parece que uno está leyendo a una autora más, como más encarnada, pero como también más metida en la filosofía política. Exacto, o sea, sí. Yo sentía que estaba leyendo a Chantal Mouffe, a la rato sentía que estaba leyendo a Teresa de Lauretis, ¿no? Como más cercana o teorizando o reflexionando sobre lo mundano, ¿no? Y los textos anteriores parecía que es como un mundo todavía más abstracto, ¿no? O sea, nociones más abstractas, argumentos mucho más abstractos. Ahora parece que no. Sí se nota. Sí se nota, ¿no?, como el cambio. Y también tiene que ver siempre con el momento de producción de esos textos, ¿no?, con el contexto histórico. Mi pregunta es si puedes ahondar sobre el concepto que ella toma de Spivak, de traducción. O sea, si traducción es como lo que entiendo, o sea, es traducir, o es algo mucho más, o se refiere a otras cosas o implica otros procesos. Claro, yo no te podría ahondar ahora mismo en exactamente lo que dice Spivak. Lo que sí yo entiendo de cuando estaba hablando de traducción, tanto Butler como Sarsay, es que no se trata de un movimiento de traducción literal, en el sentido, no es la traducción que entendemos o sea, igual, ni siquiera la traducción que entendemos está bien entendida, porque nunca una traducción puede ser literal, porque cambia el sentido de lo que dices, ¿no? No sé, o sea, por eso no funciona el Google Translate, a veces, ¿no? Porque finalmente nunca el idioma se construye de la misma manera. Pero el concepto de traducción que yo entiendo que usan ellas tiene que ver con asumir que no podemos aplicar conceptos de otros producidos en otros contextos, o sea, importarlos, porque sería violencia epistémica, ¿no?, de alguna manera, y porque distorsionaría la posibilidad de análisis de estos otros contextos, e incluso impondría una serie de significados ahí, pero que sí es necesario un ejercicio de diálogo. Yo lo entiendo más traducción como diálogo, ¿no? Un ejercicio de diálogo o de interpelación mutua que produzca otra cosa, singular, ¿no?
Y es porque si no, no nos servirían tampoco nunca las teorías, ¿no? Es como un poco en la entrevista o en el texto de Leticia Sapsay, es un poco lo que ella hace con el concepto de orientalismo, ¿no? De Edward Said, que es como, claro que no podemos aplicar un concepto que ha nacido para entender cómo surge la idea de Oriente como ese otro constitutivo de Occidente y qué implicaciones tiene en términos de colonialidad del ser, del saber y del poder. Ahora bien, una cosa es que no podemos utilizarlo tal cual y otra cosa es que no podemos aprovechar ciertas cosas de ese, o sea, apropiarnos de ese concepto si es que nos sirve para analizar una realidad en la que estamos nosotras experimentando, ¿no? Es decir, lo mismo que habla también Sapsay sobre el concepto queer. A ver, todos los conceptos, pensemos, son polisémicos, todos. Y eso hace que muchas veces haya tanta confusión, por ejemplo, con el concepto de género, ¿no? Y que todas las traducciones que ha habido también han distorsionado, pero a la vez han distorsionado esas traducciones de la palabra género en diferentes contextos, pero esas mismas confusiones que ha habido han detonado formas de usar y de reapropiarnos del concepto de género más situadas, ¿no? Entonces, no hay que verlo, creo que no hay que verlo como una limitante, esa polisemia, sino más bien como una posibilidad. Y en esa posibilidad, creo que la traducción significa que podemos aprovechar, primero, de lo queer, por ejemplo, poniendo este ejemplo en concreto, de qué es lo que a mí me está resonando, moviendo, lo que yo he leído, estos múltiples significados que tiene lo queer, ¿no? Desde lo que he leído en este texto, a cómo se usa en la calle, a cómo, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me resuena? ¿Por qué me resuena? ¿No? ¿Y cómo lo puedo situar? Situar sería cómo me apropio de ello como herramienta de análisis sin que colapse el campo, sin que lo quiera cristalizar de alguna manera, ¿no? Que es un poco lo que hace Sapsay, situarse, no es solamente decir, yo soy alabón, soy europea, no soy racializada, soy de clase media y soy de... No, también es cómo situamos esos conceptos, ¿no? ¿Cómo los vamos a usar? Pero de explicitarlo, ¿no? En el sentido de, lo que hace Sapsay en la entrevista es, bueno, de lo queer, de este significado de lo queer, de esta vertiente de lo queer, esto y esto es lo que a mí me sirve y yo lo uso de esta manera, ¿no? Es como decir, en mi trabajo fue, mira, de Deleuze y Guattari, yo no voy a usar todo ese pensamiento, entonces voy a usar esto que me sirve para esto y con esto, y que cuadra con esta otra cosa que igual parece que no cuadra nada, pero sí cuadra en el análisis que yo estoy proponiendo, ¿no? Y eso también hay una singularidad de vuestros trabajos que tenéis que defender, ¿no? En el sentido de, sí hay que ser un poco estratégicas y explicar cuando usamos teorías muy distintas, pero no hay que dejar de hacerlo, ¿no? A veces parecen combinaciones sui generis que si te viene un filósofo de esto así, súper tiquismiquis te va a decir, ¿no? Pero, güey, las mejores teorías han salido de la combinación de lo más sui generis que podamos imaginar, ¿no? O sea, nosotras, nuestro campo, las únicas expertas en nuestro trabajo de investigación somos nosotras y somos las que estamos en la búsqueda de recursos y de, sí, recursos teóricos y analíticos para entender, ¿no? Y en esa búsqueda los límites no los tiene que poner nadie más que nosotras mismas, que somos quienes estamos viviendo esos trabajos. Ana dice, no sé si alcanzo a definir la diferencia que plantea Butler entre precariedad y precariedad. Es que hay un pequeño problema, creo, es que hay un momento en el texto de Butler que creo que se equivoca, o sea que supongo que la traducción, entonces se genera una confusión ahí. Desde mi punto de vista, siempre es desde mi interpretación, ¿no? La precariedad, no precariedad, sería una característica constitutiva del sujeto, ¿no? Es decir... Es más ontológico. Ajá, y es ontológico, pero tiene que ver con que no hay sujeto que pueda, dijéramos, sobrevivir lo social si no es a través de cosas materiales como pueden ser incluso las relaciones, ¿no? Pero también la comida, pero también, ¿no? Que la comida también tiene que ver con relaciones y así.
Entonces la precariedad sería una condición inducida a través de pues instituciones, prácticas y discursos que configuran lo social de una manera donde se jerarquiza en función de esos sujetos que sí pueden ser susceptibles de tener derechos y esos que no, ¿no? Entonces la precariedad sería, por ejemplo, o sea, es muy difícil poder acceder a la precariedad constitutiva. ¿Por qué? Porque es casi, Butler ahí casi nos está planteando un a priori, donde sin lenguaje como lo aprehendes, ¿no? La precariedad, lo que pasa es que creo que es una categoría no solamente teórica, sino que también es política, en el sentido de que nos plantea cómo se configuran los mecanismos que reproducen constantemente la violencia de Estado, ¿no? Ese, por ejemplo, lo explica bastante bien en una plática que tiene con Escriba en el 2006, que habla de los sujetos sin Estado. Entonces, los sin Estado son estos sujetos que están completamente como en precariedad porque no tienen... Precariedad. Ajá. Es que además en inglés sí están bastante distintas las palabras. ¿Qué palabras son? Es precariedad y ¿qué? No, Precariedad y precariedad. ¿Pero en inglés? No, en inglés. No me acuerdo ya ahora, pero... Entonces con eso sí los distingue bien, porque habla de los sujetos sin estados que son como estas personas, como los refugiados, sin estatus jurídico. Exacto, En abandono. En abandono, en la nada social. Exactamente. Y entonces ellos serían los que tienen una condición, por ejemplo, en contextos de guerra, que sería inducida por los estados. Exacto. Y que entonces pierden esta oportunidad de tener pues estas capacidades para estar insertos en la vida, ¿no? Social, como una casa, derechos humanos, comida, agua, lo básico para ser humano. De hecho, en mi trabajo yo tomé un ejemplo que fue brutal, además muy fuerte, cuando ya os lo había contado, cuando apareció esta persona trans envuelta en la bandera, ¿no? Bueno, torturada, asesinada y envuelta en la bandera de México, que era en la frontera y con los zapatos cambiados, ¿no? Ese sería un sujeto no llorable, ¿no? Que tiene que ver con estas condiciones de precariedad inducida. La precariedad inducida sería la exposición continua a la violencia de Estado, ¿no? Y es una exposición que se configura a partir, bueno, esta es mi lectura de toda la propuesta de Butler, y es una condición que sí está configurada a partir de las posiciones sociales que podemos o no ocupar en función, y es aquí donde ella lo vincula con la performatividad, ¿no? En función de, si se quiere, de una performatividad exitosa o una performatividad fracasada, ¿no? Ya lo digo yo, pero como, ¿no? Para que nos entendamos. Una performatividad fracasada, ¿en qué sentido? En términos de normatividad. De inteligibilidad. Exactamente, porque la normatividad es la que permitirá, más que de inteligibilidad, yo diría reconocibilidad. Porque justo creo que esa distinción nos sirve un montón para entender, a ver, una cosa es lo que Butler habla de qué sujetos pueden ser considerados sujetos de derechos, ¿no? Y otra cosa, y eso tiene que ver con la relación sujeto-estado, ¿no? Y otra cosa es que en los microcontextos, ¿no? Hay sujetos que, si bien no pueden ser considerados sujetos de derechos, consiguen ciertas inteligibilidades, que no reconocibilidades amplias como sujetos de derechos, pero sí inteligibilidades, ¿no? Porque si no, estos sujetos se fulminarían, ¿no? Un poco la crítica tanto del texto de Einstein, ¿no? O sea, como esta parte o sea, como has estado tanto tiempo excluido y has sido tanto tiempo violentado que aparentemente, o sea, cuando tienes el reconocimiento de estas estructuras estatales, pareciera que vas a acceder a una situación mucho más segura, a una situación donde ya tu vida va a estar, pues va a ser como esto que siempre te imaginaste. Y la crítica
directa, brutal y me parece que muy concreta y muy pertinente. O sea, a ver, estamos apelando a estructuras del Estado que reproducen en sí mismas la violencia. O sea, ir por esa vía es validar esa violencia estatal y termina, me parece a mí, o sea, dando como conclusiones que van más en la línea de lo que se hace desde los activismos más de base, o sea, genera redes sólidas, acompáñate como de gente que te permita obtener esta inteligibilidad, no tanto la reconocibilidad. Y me parece que Salcedi también está haciendo esa crítica de cómo desde esta visión de Occidente, sea lo que sea, porque también lo cuestiono un montón, pero lo que entendemos por Occidente, cómo está generando estos discursos que trasladan la parte de la sexualidad a sexualidad entendida como derechos sexuales, y eso como genera esta normatividad y entonces se empieza a sacar del espacio a las personas que están como, que no caben pues en esta norma. Y un poco la respuesta lo que me parece que ella hace es: tomemos este pedacito de queer para ver cómo podemos generar esa conversación y cómo podemos entonces sí situarnos desde este lado para no hablar de pero ya no volvamos pues a las dicotomías, sino veamos cómo generamos esta cosa más fluida que permita que se empalmen todas estas otras existencias ahí. Exacto. Me parece bastante, o sea, como una cosa muy fuerte en términos de articulación política, pues. Sí, es una crítica muy radical en términos de que va a la raíz, ¿no? Y además, desde mi punto de vista, o sea, os puse los textos también para que entendiéramos como todo el proceso de investigación, en el sentido de, creo que Sapsay y Butler están planteando algo más filosófico, ¿no?, en términos de teoría crítica, y Dean Spade, aparte hay que conocer a Dean Spade, ya lo buscasteis, lo googleasteis, lo conocéis. Es una persona trans, un trans masculino de Seattle. ¿Quién? ¿Quién? Dean Spade. He dicho el nombre mal, puede ser. No. Da clases en la universidad, pero es que además, que creo que su potencial se lee en el texto, se lee porque él lleva años en los activismos, además en los activismos de base, autónomos, es decir, sin financiamiento de grandes corporativas, ¿no? Si no viene de la escuela ONGera de antaño. No, pues viene también de una vertiente más anarquista, ¿no? Y tiene este proyecto que se llama The Sylvia Rivera's Project, donde dan asesoramiento jurídico a personas trans, normalmente son personas trans racializadas, ¿no?, empobrecidas. Con un enfoque interseccional, ¿no? Como justo a esta población trans que además no accede en los otros grupos, en otras instituciones de apoyo. Y normalmente pues, es gente racializada que ha sido además encarcelada, ¿no? Se generan otro tipo de redes de solidaridad. O sea, lo que ha hecho es, a través de un proyecto de atención, fomentar la construcción de redes entre ellas, donde de alguna manera su figura se descentraliza como asesor jurídico para que haya una propuesta de apoyo mutuo entre personas que finalmente comparten el lugar social donde son constantemente, sistemáticamente violentadas, ¿no? Sylvia Rivera's Project. Ajá. Y creo que justamente, bueno, lo que decía, ¿no? O sea, ellas plantean una mirada crítica más filosófica, si quiere epistemológica, ontológica, y él lo aterriza. O sea, creo que la forma de hablar que tiene, bueno, de escribir, pero es como si fuera una conferencia, ¿no? De escribir que tiene y el de concretarlo tiene que ver con una parte que, si bien no es trabajo de campo, porque no es que sea trabajo de campo, sino que es su activismo y todo, se nota, ¿no?, en la forma de escribir. Y creo que eso, o sea, sí habla de todo, de cuando pensamos los procesos de investigación desde otro lugar, ¿no? Que sí, desde mi punto de vista, una propuesta es politizable, entre comillas, una propuesta de investigación me refiero, cuando hacemos un análisis profundo en el que vamos a tocar, ¿no?, y a rozar, y siempre desde la lateralidad que implica la investigación misma, pero todas estas dimensiones, por mucho que no seamos filósofas,
Yo no soy filósofa y me clavé necesitaba pensar esas cosas. Me reapropio de la filosofía, me reapropio de los estudios postcoloniales. Esas son herramientas que están ahí. Lo que hay que ver es cómo las usamos. Y para eso, pues, hay que clavarse mucho, ¿no? Y leer, pero leer mientras estás viviendo el campo también, ¿no? O sea, cómo ir buscando, o sea, una lectura como una suerte de búsqueda, ¿no? Constante de entrenamiento para tu capacidad de entender lo que estás viviendo, ¿no? Y también luego creo que implica asumir, uno, la parcialidad de lo que siempre vamos a producir, y dos, también que siempre vamos a necesitar ayuda, ¿no? Que nunca vamos, o sea, la investigación se impone desde la academia como algo muy solitario, ¿no? Como algo que tu producción teórica tiene que ser solo tuya. Y no existe la producción teórica solo tuya. Ahora mismo en este seminario estamos pensando un montón de cosas sobre nuestras investigaciones, las intervenciones de una persona, las de otra, las mías, van a configurar nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces también el pedir ayuda, el buscar espacios de diálogo, no solamente en la academia, sino también con las activistas, con las personas con las que trabajamos en el campo, ¿no? O sea, como volviendo un poco a lo que decía al principio de la clase, politizar también es decir, oye, Emi, léeme, corrígeme, ¿no? Corrígeme lo que he escrito sobre ti, porque tal, y empezamos un diálogo sobre la base de ese texto que va a ser, el diálogo va a ser lo que acabas publicando en la tesis, ¿no? ¿Sí? Y la articulación de estos tres niveles yo creo que es la que nos permite finalmente producir también este pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico que no solamente ilumine el campo teórico, sino que lo ilumine desde un lugar en que lo práctico, de alguna manera, es lo que permite que eso se politice. ¿Se entiende? O sea, sería como combinar, ¿no? Esto. O sea, el ejercicio, por ejemplo, que hacía Andrea García Santas Masses, o algo así, creo que es una manera de intentar politizar esa investigación, ¿no? O hay muchas maneras, pero digo, también os puse los textos también de cara a cómo luego producimos discurso, ¿no? Que de alguna manera desestabilice todo ese pensamiento subyacente que finalmente está sustentando las lógicas de la violencia de Estado misma, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo tema trans, ¿no? Y hago una genealogía de lo trans en la Ciudad de México, o del proceso de normalización de lo trans, en la que lo que voy a mirar es cuáles son las condiciones de posibilidad de lo trans en la Ciudad de México, y voy a analizar todas las disputas discursivas que se dan en este periodo histórico y ver, ¿no?, cómo se han dado, qué actores han participado, cómo se han ido yuxtaponiendo diferentes discursos y así. ¿Todo esto para qué va a servir? En términos políticos, ¿no? O sea, ¿cómo paso de hacer esa genealogía a la crítica? Y una crítica que, como decíamos el otro día, no es, ay, este activista solo tiene ego y no sé qué, y el otro se pelea con él. No, una crítica, pues como la hacen, ¿no?, Leticia Sapsay, Edith Butler, una crítica que luego sirve como herramienta para seguir pensando, no para destruir, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire, pero no para destruir, pero sí para abrir posibles nuevas rutas de pensamiento, nuevas rutas de cuestionamiento, ¿no? Que a veces no es necesario que esa crítica sea como, volviendo un poco a lo del panfleto y la tesis como manifiesto político, a veces cuando sueltas un poco, y esto también va por lo que decía el otro día, cuando sueltas un poco, a veces las cosas se dicen solas, casi, ¿no? Como que cuando tú estás relatando toda esa experiencia, finalmente hay una denuncia que sale sola. Casi, como en la fluidez misma de estar produciendo el conocimiento desde otro lugar, ¿no?
creo que es importante como politizar también nuestras apuestas de investigación, tiene que ver con situarlas en el contexto en el que estamos, ¿no? Y claro, eso también depende de, por ejemplo, a mí es algo que me cuesta muchísimo, porque yo en este contexto llevo 5 años. O sea, yo tengo que reconocer también mis propios límites en cómo... Y no dejar de intentarlo, o sea, es reconocer mis propios límites, pero no dejar de intentarlo, ¿no? Pero es como puedo detonar un diálogo en el que aquello que para mí pudiera estar obstaculizando desde mis privilegios, por ejemplo, obstaculizando una producción de conocimiento más situado, pueda servir para algo también, ¿no? O sea, ¿cómo? No se trata de no cuestionar los privilegios, sino cuestionarlos, pero a la vez decir, bueno, sí, pero vengo de aquí y cómo pongo esto en diálogo, ¿no? De una manera, o en conversación de una manera que, otra vez que no cierre, sino que abra, ¿no? Que abra posibilidades, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con desde qué lugar vamos a hacer la crítica. Si es de un lugar de autoridad, no en el sentido feminista de la palabra autoridad, sino en el sentido bueno, masculinista, básicamente, ¿no? Que es el impositivo, ¿no? O desde otro tipo de autoridades que se mueven, que no son autoridades jerárquicas, sino que son autoridades, por decirlo de algún modo, experienciales, ¿no? Que tienen que ver con todas las trayectorias que se juntan, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Aquí. Cada quien de vosotras y vosotros traéis una trayectoria y unos saberes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos producir algo de esta conjunción de trayectorias si es que yo estuviera haciendo investigación de este espacio, ¿no? Pero donde también mi trayectoria contaría, pero no sería la voz cantante, como en el caso de que como es un seminario sí es un poquito la voz cantante, ¿no? En este caso, pero cómo producir también conocimiento colaborativo, ¿no? Donde se valoren esos saberes que quizás no están producidos desde la academia, ¿no? Pero son saberes que están todo el rato en juego en nuestras vidas y en nuestro trabajo de investigación y es muy bonito además meterse a analizar esos saberes y ver cuáles son los efectos de esos saberes en términos de poder y cuestionarlos y ver cómo se relacionan con este marco, ¿no? más pues epistemológico y ontológico y ir como desgranando desde ahí, ¿no? Y creo que es la base para ver cómo luego lo politizamos, ¿no? En términos materiales y discursivos sin separarlo, ¿no? O sea, politizarlo también es decir, bueno, voy a intentar publicar con una editorial X, pero ¿sabes qué? También voy a hacer de esta historia un fanzine con la gente con la que he trabajado, de esta, ¿no? O sea, buscar diferentes modos de circulación de ese trabajo, ¿no? También. O sea, estoy hablando como mezclado, pero en diferentes niveles, ¿no? De lo que significaría politizar nuestros trabajos. Creo que no está separado de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? De cuestionarnos el foco epistemológico, las metodologías, ¿no? Eso ya forma parte de esta politización, pero pues en esta sesión cómo lo ampliamos un poco más o cómo lo aterrizamos, ¿no? Digo, aterrizarlo no... Digo aterrizar para no decir cerrar, porque no lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a dejar abierto, ¿no? No sé cómo veis, bueno, entendiendo que estos 3 textos están puestos para ver cómo en un proceso de investigación hay diferentes también niveles desde los que podemos politizar, son niveles que no están separados, sino que están articulados entre ellos, evidentemente. ¿Cómo veis eso en vuestro trabajo o en vuestra investigación en relación a vuestras preguntas, ¿no? Que sería como lo interesante que viéramos hoy. Aparte, si queréis también comentar si estos textos os sirven. Un mosquito. Sí, me están aquí atacando, ¿no? Pues a mí sí me fue muy útil como ubicar de una manera mucho más puntual y específica la dimensión de la precariedad. O sea, ese texto de Baudelaire, la verdad es que me es muy útil y entiendo cómo se conecta mucho con esta pregunta sobre si los subordinados pueden hablar y qué significa que ellos hablen. Como la línea de
la problemática de la traducción, o sea, porque hablan, no se puede decir no hablar desde el lenguaje del dominado. ¿Y para qué hablarían? Sino para denunciar justamente esas coyunturas que los tienen en ese lugar. Y eso ha sido algo fundamental en cuanto a pensar en los infantes como entidades que pueden producir sus propias posiciones de saber, ¿no? Y que me parece que tiene todo que ver, por supuesto que hay una vertiente de politización que para mí es muy importante, igual por cuestiones personales, de reivindicar la posibilidad de autonomía, de autodeterminación que tienen los infantes. Pero también señala otra parte que me interesa mucho, que tiene que ver con hacer una especie de, por decirlo aquí en corto, de denuncia de la imposición del orden heterosexual y sí centrado para tornarse reconocibles. Exacto. Y eso creo que es una vena fuertísima de lo que me interesa politizar en torno a las infancias, cómo eso genera violencias, genera posiciones de precariedad muy importantes. Yo también estaba pensando, bueno, a mí me pasó algo parecido a lo que tú decías en cuanto al texto, que cuando yo también estaba leyendo el texto de Butler, que me parece un texto muy potente, al menos a mí me da mucha luz, inmediatamente yo lo conecté con otro documento de Spivak, ¿no? Ese documento de Pueden subalterno hablar, en el que Spivak lo que hace es criticar de manera muy fuerte a Foucault y a Deleuze en cuanto al papel del ideólogo, del intelectual, y ella pues en ese documento dice que no es que la mujer no pueda hablar, sino que no existen soportes, no existen, no sé, soportes, estructuras que posibiliten que esos sujetos puedan hablar. Que sea escuchado. Que sea exactamente, que sea audible. Ajá, exactamente. Y es aquí donde creo que aquí es donde uno puede ver cómo está la conexión de precariedad y performatividad de Butler, ¿no? Exacto. Es que cómo están operando las normas sexuales y de género que hacen audible y visible a esos sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy, muy bueno y, o sea, creo que arroja mucha luz, ¿no? En las diferentes investigaciones que cada quien tiene. Entonces, y la otra cosa que estaba pensando es cuando ella dice, apoyándose en Hannah Arendt y Spivak, de cómo los sujetos no es que exista una estructura o un soporte que les preceda, o un derecho que preceda, sino que en ese momento en que exigen un derecho, ¿no? o que crean un derecho, aún sin tenerlo, ¿no? Aún sin que no exista de manera previa. Se apropia. Exactamente. ¿No? De un derecho que no era para ellos. Ajá, exactamente. Y en ese sentido es performático también. Sí, performar el derecho, ¿no? Que ella siempre pone un ejemplo de cuando las comunidades, o sobre todo grupos de minorías, salen a las calles a cantar consignas y demás. Y ella, es que esa entrevista es un diálogo entre Spivak y Butler en una... ¿Pero está escrito o está en YouTube? Yo tengo el escrito y está en YouTube, se lo subo. Es un diálogo más bien Butler y Spivak se lo le hacen todo el tiempo. Canta su pater. Sí, porque dice, ¿no? Porque sí le da muchas vueltas a Spivak a Butler, muchísimo. Entonces ella lo que hace es poner justo el ejemplo de esa conferencia surge a partir de en San Francisco y en Los Ángeles se da una marcha multitudinaria enorme de migrantes mexicanos y cantan el himno gringo en español. Entonces ella lo que dice es que lo que están haciendo en ese momento es un acto performativo de derechos humanos para la comunidad migrante y te lo explica ahí todo. Bueno, perfecto, a la manera de... Claro, la diferencia entre Butler, creo yo, en este caso, que a mí me gusta ese análisis, no digo que no, pero la diferencia entre Butler y Dean Spade es que Dean Spade ya hace una propuesta
aterrizada y ella se queda en ese nivel de En el análisis. qué performativo que es esto, pero bueno, ¿y? ¿No? ¿Qué más? Que está bien, o sea, ella nos da muchas herramientas, yo no digo que no, pero creo que nuestra apuesta tiene que pasar por otro lado, ¿no? Es como, bueno, tiene que pasar, digo, a ver, tampoco, o sea, digo, estoy pensando en lo que a mí personalmente sí considero que es politizarlo, ¿no? Que es aterrizarlo también en, bueno, vale, salgamos a la calle, apropiémonos del himno estadounidense, pero luego ¿qué? ¿Qué pasa en ese momento de ver? Es como lo del 24A, ¿no? Se da un momento de efervescencia, de acontecimiento, ¿no? Donde pasan cosas. ¿Y después? Y pasaron cosas también después, ¿no? Pero, ¿cuál fue el límite de la potencia de ese acontecimiento, ¿no? Como justo en el ejemplo del 24A, o sea, a mí me hace preguntarme muchas cosas sobre cuáles son los caminos que tenemos para traducir estas demandas políticas en algo que no solo sea inteligible, sino también reconocible. O sea, varios de los debates que se tuvieron dentro de las asambleas del 24A, que la colectiva de la que soy parte estuvo dentro de este proceso y que fue bastante desgastante en muchos sentidos. Nombre de la colectiva. Se llama Colectiva Justicia Sexual y estuvimos ahí. Y pues sí, fue como pasar de la luna de miel al desencanto total, porque fue un proceso muy violento en muchos sentidos y también fue muy desgastante. Pero bueno, más allá de eso, o sea, creo que había una demanda muy clara, o sea, era, queremos estar vivas. Y la violencia que estamos viviendo, seamos como nos reconozcamos, es más grande que cualquier posicionamiento de nuestros discursos y vivencias y experiencias. Entonces nos vamos a la calle y hagamos todo esto. Y una vez que pasa ese momento cumbre, o sea, que pasa la marcha del 24A, se desmembra todo el movimiento, yo creo, porque realmente nunca había como una idea compartida de cómo le podíamos dar salida a esto, porque cada quien tenía como su posición de qué se podía hacer. Desde las que querían hacer comunas autogestivas separatistas, desde las que queríamos tener una propuesta concreta de política pública que nos permitiera como articular esa demanda, desde las que querían trabajar directamente en sus comunidades para erradicar situaciones de violencia. Y esa experiencia muy concreta, o sea, sí me ha hecho replantear mucho, o sea, cómo estas cosas que están pasando en diferentes espacios, que son poderosas, que son tangibles, pareciera que se terminan difuminando. Y en el peor de los casos, que eso también pasó, terminan siendo afectadas por quien sí tiene la voz y quien sí tiene los recursos. Y eso creo que pues, desde diferentes... Como la marcha del 8 de marzo. Desde diferentes espacios del activismo no es algo que creo que... O sea, la marcha de... O sea, lo que pasa, por ejemplo, con los espacios, ¿no? También de las disidencias o la diversidad sexual. Entonces, o sea, es como un poco... Yo lo siento una tensión ahorita y no tengo una respuesta. O sea, no sé cómo llevar, o sea, cómo trasladar toda esta efervescencia y todas estas voces y todos estos procesos de construcción colectiva que para empezar no todos quieren trasladarse, pero hay varios que sí. ¿Y cómo se hace o cómo se podría hacer para tener ese discurso o ese diálogo con esas instituciones que son el Estado, que son violentas, que son excluyentes, queremos o no queremos? Yo creo que primero es pensar si queremos o no queremos y volver a leer a Dickens, ¿no? O sea, pensarlo desde un lugar práctico, ¿no? Y pensarlo desde un lugar práctico es también cuestionarnos a nosotras mismas las expectativas que volcamos en las instituciones. O sea, para mí que haya policías que digan que son maricones o lesbianas no me soluciona la vida, me da miedo. Me da miedo. Lo que dice y cuando ves quiénes son los que están levantando a la gente en la calle, metiendo gente en la cárcel, disparándole a las mujeres trans, pues no vas a ir a hacer una denuncia. O si te ves a una mujer que vive violencia, no le vas a ir a tocar a la policía porque ya sabes que no te va a hacer caso. Pero o sea, como en esta crítica que hace Sapsay, ¿no? Como de, bueno, este es el Estado liberal, esta es la democracia. Vale la pena replantearse la idea que tenemos de democracia y la política, o sea, creo que es como la pregunta. Pero mientras eso pasa, ¿cómo le haces para Es que toda política parche que pensemos mientras eso pasa, toda política que pensemos mientras eso pasa es una política parche. Y toda política parche tiene unas consecuencias negativas. Exacto.
¿no? Pues sí es paradójico, o sea, es como que hago. Y también es paradójico siempre en el sentido un poco lo que plantea Boaventura Sousa de Santos, ¿no? Esta constante tensión entre emancipación y regulación que tiene que ver con las formas mismas de lo estatal y de pensar la democracia, ¿no? Y aparte también, debajo de esto está en cómo pensamos lo social. O sea, si pensamos que en una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes vamos a poder hacer algo unificante en términos de movimiento feminista, estamos listos, ¿no? O sea, hay que pensar, habría que pensar cuál sería la forma de, lo que yo decía, en el 24A, en un acontecimiento muy puntual como es el 24A, se supe a través de que de una convocatoria que cambia de significante. No es la mujer, no es las mujeres, no es las trans, no es las lesbianas, no es las feministas, es la violencia. Ese es el significante que convocó en el 24A, ¿no? Eso que hace interpelar a mucha gente distinta, ¿no? Entonces vienen diferentes tipos de feminismos, diferentes tipos de transfeminismos, ¿no? De sujetos que han sentido, o que creen que forman parte de esa, pues no, de esa convocatoria, ¿no? De alguna manera, pero eso no significa que tengan que ser todos iguales. O sea, la expectativa de que una marcha, porque está convocada desde otro lugar, se unifique cuando justamente si tuvo tanto éxito, tiene que ver porque en un momento dado, en un momento muy chiquitito, se trasciende lo identitario que son todos estos movimientos. Porque si pensamos en todas las políticas y posicionamientos, tanto del feminismo, los feminismos en plural, como el LGTB, son políticas identitarias. No se ha trascendido lo identitario. No quiere decir que no funcione plenamente. Yo creo que es necesario todavía interpelar, pero creo que falta reflexión alrededor de cuáles son los costes de trabajar o defendernos desde lo identitario, por ejemplo, dentro del propio movimiento feminista, que es, no vamos a poder hacer nada colectivo. Es un poco la queja de Marcela Lagarde, ¿no? Cuando propone la sororidad no desde esta, ahora sí, mística de sisterhood, de todas nos queremos y tenemos empatía porque estamos dentro de esta clase social, la mujer, las mujeres, sino desde una articulación política específica que une, bueno, ella sí lo dice como estas identidades políticas, estratégicas, sexogenéricas, que tienen que ir todavía mucho más y que no pasa. Claro, pero por ejemplo una cosa que creo que puede así hablar de lo que estamos hablando. Cuando las feministas dicen no somos Ayotzinapa, ¿no? Nosotros no somos Ayotzinapa, ¿no? Cuando el lema es sí somos, todas somos Ayotzinapa, todos. El lema era todos somos Ayotzinapa, ¿no? Y la queja de las feministas es, bueno, ojo, también todas somos Ayotzinapa, pero lo que pasa es que luego viene la marcha del 8 de marzo, viene la marcha de los feminicidios y aquí no vienen ellos, ¿no? Que es cierto. Sí. Es cierto, no, o sea, no tiene nada de mentira eso. Ahora bien, ¿qué significa performáticamente, políticamente, que digamos, no somos Ayotzinapa? ¿Dónde está? Se rompe. O sea, significa que yo no sufro la violencia de Estado que sufren los papás y soy otro tipo de sujeto. Es la reproducción de la misma precariedad de la que hablan, porque desde otra persona, desde otro lugar, o desde, desde un lugar invisibilizado. Jerarquiza un lugar que pues es el otro para ese grupo, ¿no? Exacto. Tiene que ver un poco con lo que dice Sartzai del pensamiento de colonial y postcolonial, ¿no? En el sentido de esta epistemología de la exterioridad, no. Yo soy un otro, pero que nada que ver contigo. Nada que ver contigo y lo mío es la coherencia. Es como la reificación de un otro que finalmente puede ser una estrategia política, pero acaba en una esencialización que tiene un coste, ¿no? Y yo, por ejemplo, o sea, así términos personales y políticos, yo sí defiendo los espacios separatistas, o sea, no estoy haciendo apología de ningún tipo de estrategia política, sino más bien a la hora de pensar en estrategias políticas
¿Qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo estamos pensando lo social? ¿Cómo estamos pensando la idea de sujeto? ¿Qué normatividades, cuando construimos un contrasujeto, si se quiere, qué normatividades implica, ¿no? O sea, por ejemplo, la homonormatividad, la transnormatividad, que tiene que ver con estas políticas identitarias. Claro que tienen que salir a la calle y decir, somos personas trans y como trans me tienes que respetar mi identidad. No solo reconocérmela, sino respetármela. Esa estrategia está bien, no hay que dejar de hacerla. Pero si luego eso va a significar, ¡ay! Tú no eres tan trans como yo. O, ¿no? Dentro del propio movimiento va a significar lo de las relaciones, o sea, cómo se va a producir una normatividad que va a atravesar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, sí que hay que pensárnosla. Y estoy hablando de lo trans, LGTB, pero si queremos, vamos a los feminismos, al lesbofeminismo radical, al transfeminismo, creo que es un análisis necesario que nos tenemos que hacer, ¿no? Que es qué ideas estamos manejando abajo. Y, por ejemplo, este eterno debate y este gran obstáculo que a mí me pone del revés y estoy harta, pero bueno, que sigo como viendo por dónde. O sea, el tema de lo trans y el feminismo. Los feminismos, ¿no? Esas discusiones que acaban, de verdad, en un lugar que dices, es que desde este nivel no vamos a poder nunca llegar a nada, ¿no? O sea, es como, ¿vamos a incluir lo trans o no? Perdón, ¿incluir lo trans en el feminismo? ¿Quién es que abre la puerta del feminismo para que pasen las trans? ¿Desde qué lugar se abre la puerta del feminismo para que pasen las trans? ¿No? ¿Quién está autorizado? Sí, yo tengo, esto es un debate que además puedes transitar toda la geografía mundo mundial y allá donde vas está el debate, y vuelve a estar con sus matices, con sus particularidades. Pero a mí los trans en el Estado español que decían, chicos trans decían, ay, llevo 20 años dentro del feminismo y ahora me dicen que no puedo entrar, que no soy feminista, ¿no? Y es como, hola. Y a la vez, por otro lado, hay otro tema, que es, si yo no puedo criticar a una persona trans porque si no soy transfoba, si no puedo dialogar con esta persona trans, ni criticarla, ni hacer nada, y estoy atada así porque es trans y ya está, y tengo que respetarla, estoy poniéndole bueno, tampoco. O sea, yo conozco transmasculinos que, perdón, son los machos, ¿no? Y conozco transfemeninas que, perdón, son lo que quieras llamarlas, ¿no? Igual que conozco feministas que también lo son. Entonces hay que abrir los espacios de diálogo, no cerrarlos. Y las políticas identitarias, desde mi punto de vista, los cierran. O sea, los obstaculizan, ¿no? Si dentro del movimiento del lesbofeminismo no hay un cuestionamiento de qué significa ser lesbiana para cada quien y una mirada plural a lo lésbico, siempre va a haber gente que no será bienvenida al movimiento, ¿no? Es como la bisexualidad, ¿no? Que ese punto medio no se acredita por justo no identificarse dentro de uno de los extremos. Ajá. Hay dos tipos de críticas a la bisexualidad, una la que tú dices y la otra es, reproduce el binarismo, ¿no? Porque te gustan las dos, pero es que no hay dos. No, es como, ay, bueno, yo qué sé, déjala. Déjala lo que quiera. Marta dice, pero es que todavía estamos en el debate de los esencialismos, o ese debate tiene mucho que ver en qué conceptualización del sujeto tenemos, o más bien desde cuál conceptualización del sujeto partimos. Exacto, es que justamente, por eso decía, ¿no? Yo creo que estos debates, o nos metemos a pensar cuál es esa concepción que tú dices del sujeto que hay subyacente, incluso de lo social, de cómo lo pensamos, o nos ponemos a analizarlo de raíz, o vamos a seguir en el nivel de discusión donde, claro, si nosotros pensamos desde las dicotomías, desde lo identitario, desde una concepción cerrada y estable de lo social, esa discusión nunca va a poder fluir, nunca va a poder llegar a construir algo, porque está cerrada, es estable, no hay más que discutir, ¿no? O sea, hay una confrontación entre otros de diferentes tipos, es una lucha entre otros,
que nunca van a ocupar la posición del yo, ¿no? Entonces vamos a matarnos entre los otros, y por eso creo que el concepto de precariedad y el tema de la violencia de Estado, toda esa reflexión sobre la violencia de Estado, sobre el concepto de vulnerabilidad también de Butler, tiene